En los últimos 15 años, Bolivia sufrió un desplome sostenido de la inversión extranjera directa hasta ocupar los últimos lugares en América. Paralelamente, y en el mismo periodo, nuestro país ha sido el escenario del ingreso de capitales de dudosa legitimidad y con efectos perniciosos para el crecimiento sostenido, la institucionalidad democrática, la transparencia y la ética en la gestión pública. La Fundación Milenio, dedicada desde hace más de 30 años al estudio de la realidad económica, social y política boliviana, ha explorado a profundidad ambos fenómenos, proponiendo para ello dos categorías nuevas: capitales corrosivos y capitales constructivos, cuyo significado permite comprender la trayectoria de las inversiones extranjeras en nuestro país y las condiciones económicas y políticas en las que se han desarrollado con efectos diferentes. El estudio. En 2021 presentamos el estudio El capital corrosivo y los retos de buena gobernanza. A continuación, y con el concurso de expertos en diversas áreas, iniciamos una investigación para conocer los resultados que trajeron al país las inversiones extranjeras y las condiciones en que tuvieron lugar. El producto es uno de los estudios más completos en el país sobre esta temática y cuyo contenido ha dado lugar al libro titulado El capital constructivo, la inversión extranjera en Bolivia, editado por Plural Editores, bajo la coordinación de Henry Oporto, los expertos Jaime Villalobos, Francisco Zarati, Pablo Mendieta, Rubén Aguilar, Alfredo Seoane, Antonio Pérez Velasco y Orlando Castellón. Analizaron las experiencias relevantes de inversiones extranjeras directas en los sectores de minería, hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, agroindustria e industria de manufacturas, así como su contribución al crecimiento, las exportaciones, la transferencia tecnológica, la innovación en los procesos productivos y la creación de empleo calificado. Los estudios se concentraron en un grupo de compañías con capital extranjero destacadas por sus buenas prácticas empresariales y una cultura de negocios con beneficios tangibles para el país. Las empresas examinadas son San Cristóbal y Emipa en minería, Transredes y Covee en energía, Tigo en telecomunicaciones, Gravetal y Alicorp en agroindustria, Cervecería Boliviana Nacional y Unilever en la industria de manufacturas. Estas empresas destacan por sus cualidades de integridad, transparencia, legalidad, cumplimiento de obligaciones laborales e impositivas, como también por la protección del medio ambiente y el apoyo a las comunidades dentro de una práctica de responsabilidad social corporativa. Los hallazgos centrales. 1. El concepto de capital constructivo plantea que la inversión extranjera directa, cuando se desenvuelve en el marco del Estado de Derecho, regulada por supervisores idóneos e independientes y bajo la fiscalización ciudadana, tiene la capacidad de propiciar prácticas empresariales constructivas y transparentes que redundan en beneficio de la comunidad. 2. Un modelo empresarial apoyado o sustentado por capitales constructivos genera al menos 7 resultados positivos: integridad, transparencia y apego a la legalidad, innovación para la productividad, capital humano calificado, red de proveedores locales, sostenibilidad ambiental, apoyo al desarrollo comunitario participativo, salarios dignos y relaciones laborales constructivas. 3. También se constata que en Bolivia existen barreras que frenan las inversiones extranjeras y el ingreso de capital constructivos, como la inseguridad jurídica, sofocantes controles y fiscalizaciones, fragilidad del marco institucional, restricciones a las exportaciones y políticas estatistas y populistas que limitan la iniciativa privada. De esta manera, Bolivia es percibida como un país de gran incertidumbre y muy problemático para la inversión, con la consecuencia de la economía nacional se ve mayormente desprovista del aporte privado nacional y extranjero en capitales, tecnología, administración eficiente y formación de capital humano. Presentación del libro.
El lanzamiento y presentación del libro El capital constructivo, la inversión extranjera en Bolivia, en eventos realizados en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ha generado interés y expectativa en varios sectores de la sociedad. Intelectuales, analistas económicos, líderes empresariales, profesionales y medios de comunicación han relevado la importancia de esta publicación, así como los hallazgos, los resultados, las conclusiones y las propuestas de la investigación llevada a cabo por el equipo de Milenio. El capital constructivo, a diferencia del corrosivo, que es aquel que corroe a las instituciones, es aquel que contribuye a aumentar la capacidad productiva del país. La inversión extranjera directa es un fenómeno de la economía contemporánea que no ha cesado de crecer, reconfigurando la economía y además potenciando las cadenas de valor. Primera cosa que me ha llamado la atención en el libro es el alcance y la profundidad de los análisis. Primero, el alcance. Los sectores más importantes de la economía boliviana están siendo analizados. Este libro contribuye a identificar algunos aspectos que pocas veces han sido tratados en los estudios económicos bolivianos. Este libro que presenta la Fundación Milenio contiene principales hallazgos, conclusiones y propuestas de políticas derivadas de un cuidadoso estudio realizado por un equipo de expertos. Estudio que enfatiza aquellas iniciativas de inversión privada que promueven soluciones locales a los desafíos económicos y de gobernanza nacional. En el afán de llegar a una mayor cantidad de personas, hemos producido una serie de microprogramas en el formato podcast, en los cuales los autores del libro explican el alcance de sus investigaciones. El día de hoy damos inicio a una serie de 6 podcasts con motivo del lanzamiento del último libro de la Fundación Milenio, El capital constructivo, la inversión extranjera directa. Es un texto que recoge los resultados y conclusiones de un importante estudio realizado por un equipo de profesionales destacados del país, examinando los resultados que arroja la experiencia de inversiones extranjeras en la economía boliviana en los últimos años. Este programa de podcast tiene el propósito de divulgar de manera más sencilla los contenidos de este estudio, de esta publicación. Bolivia tiene la ventaja comparativa de una gran cantidad de recursos, ¿no? Una diversidad de recursos mineros o petroleros y también digamos, naturales, ¿no? En general. Entonces, pero eso no quiere decir que a la industria, como se ve, no haya tenido la presencia de capitales extranjeros, pero tal vez en menor proporción y sobre todo dirigidos hacia el mercado interno. Yo diría que es una oportunidad que no podemos aprovechar a lo máximo porque nos coge esta coyuntura en uno de los peores momentos de la industria del gas. De hecho, en mi lectura, Bolivia está experimentando el fin del ciclo del gas. No estamos en un momento de bonanza, de crecimiento. Tenemos reservas menguadas, tenemos una producción que va bajando año tras año, no solo de gas, sino también de líquidos. Uno, el restablecimiento de la seguridad jurídica en este país, con leyes apropiadas que garanticen seguridad al inversionista. Segunda cosa, creo yo que es muy importante, es promover un Estado de Derecho. Buscar instituciones sólidas, confiables en el sector judicial, en el sector regulatorio, etc., ¿no? También se debe estudiar una forma de establecer un sistema impositivo que sea competitivo. No permisivo ni excesivamente suave, pero sí un sistema de impuestos que sea equitativo y competitivo. Eso significa que el área urbana, como el área rural, debería estar integrada de alguna forma. Sensiblemente en Bolivia, según un organismo internacional que hace estas estadísticas, la CEPAL, la inclusión digital del área rural es apenas del 20% y en el área urbana apenas del 56%.
estamos mucho más atrasados que nuestros pares en la región. Entonces, hay una necesidad insatisfecha para poder llegar a cubrir. Y como tú bien lo señalas, en el trabajo que encaramos con Pablo, revisamos las experiencias gratificantes que implicó los influjos de inversión directa en el sector agroindustria, ¿no? Cuando nos referimos, Henry, a estos influjos de inversión directa, estamos refiriéndonos a ingresos de recursos, de aportes de capital, eso es importante, ¿no? Desde el país que va a mandar los flujos de inversión directa hacia Bolivia. Empezamos a ver las experiencias de inversión extranjera directa en la industria. Y yo quisiera poner el contexto, porque es fundamental comprender en qué marco se dan todas estas inversiones, porque si bien es bastante conocido acá en Santa Cruz, usualmente en el resto del país no hay tanto contexto de un proyecto importante que se hizo allá a fines de los años 80, que lo hizo el Banco Mundial, que se llamó el Proyecto de Tierra. El libro se halla en varias librerías del país y también en Amazon. Está disponible en formato digital, de donde puede ser descargado sin costo. El camino por recorrer. ¿Es posible revertir este rezago en la capacidad de atraer inversión extranjera? ¿Qué debemos hacer? Para nosotros la respuesta pasa por fortalecer la inversión extranjera, pero además aquella inversión extranjera que puede ser portadora de cualidades positivas de esto que llamamos capital constructivo. Y de hecho, en el libro, en las páginas del libro, debatimos sobre las posibilidades y desde luego la necesidad de un cambio en el modelo de crecimiento. Y planteamos dos pilares para esta discusión. Uno, la idea de que la inversión privada debe ser concebida como un motor de crecimiento y diversificación de la economía boliviana. Y segundo, que la productividad debe pasar a ser el eje de la transformación productiva y de una mayor capacidad exportadora del país. No hay desarrollo sin crecimiento, ni crecimiento sin inversión. Esta es una verdad probada en la historia económica del mundo. Lo que corresponde es asumir el desafío de hacer de Bolivia un país atractivo a la inversión extranjera y el desarrollo empresarial moderno. Esto es tanto más importante ahora que la economía boliviana se muestra debilitada y con dificultades para salir de la recesión y remontar la crisis social desencadenada por la pandemia. Bolivia necesita retomar el camino del Estado de Derecho y de su inserción en las cadenas de producción y de comercio global y regional, superando su marginalidad y su pobre desempeño en captar los capitales disponibles en el mundo y en movilizar el potencial del sector privado. La apertura a la inversión extranjera, y especialmente aquella que es portadora del capital constructivo, es un camino que debemos transitar para impulsar la recuperación y la reconstrucción económica, acometiendo las reformas legales e institucionales necesarias.